Antes de continuar en la clase, me gustaría saber si hay alguna pregunta de comprensión sobre alguno de los aspectos que vimos en la sesión anterior. Si hubiese alguna pregunta, algo que requiera explicación, ampliación, con todo gusto. O si no lo requiere, perfecto, mejor. Eso significa que todo ha quedado bien comprendido. Bueno, entonces miraremos al final. Vamos a continuar con la presentación y quiero hacer un repaso bastante breve, elemental sobre las diferentes reglas de la interpretación bíblica. Vamos a considerar estas, ¿la están viendo ahí? Sí, perfecto. Vamos a ver estas reglas prácticas para la interpretación bíblica. La primera regla, eso es una forma muy básica y tiene que ver con lo siguiente. La Biblia debe leerse como cualquier libro. Cualquiera no se refiere a un libro vulgar, sino se refiere como todo libro. Si la Biblia dice agua, es agua, ¿verdad? Si está la palabra arriba, es arriba. Tiene que leerse como un lenguaje humano, como expresiones humanas. Está hablando de humanos, no está hablando de extraterrestres, no está hablando de como este niño que dice que vivió en Marte. No está hablando de otra realidad, está hablando de la condición humana. Hay que leer la Biblia como cualquier libro. Su forma de pensamiento, ¿verdad? La forma de elaborar las frases, todo hay que entenderlo como lenguaje humano. Es un libro que tiene, por supuesto, su origen en la mente de Dios, en la voluntad de Dios, pero está escrito en un ambiente, en una cultura, en términos humanos. Este es el primer principio. No hay que buscarle otra cosa. Porque luego se tiene una idea, no, la Biblia es algo inaccesible, la Biblia la vas a torcer en su significado, entonces mejor no leerla, mejor no estudiarla. Está hecho para leerse. Es Dios quien ha querido darse a conocer, Dios quien se ha descubierto ante el ser humano para que lo entienda. Este es un principio básico, un principio fundamental. La segunda regla es la siguiente. Lea la Biblia existencialmente. Lea la Biblia existencialmente. No la lea en forma abstracta, no la lea fuera de la realidad. Hay que leerla en nuestra existencia y en el momento cultural también donde se escribió la Biblia. Leerla existencialmente es también leerla como que la Biblia tiene un propósito, cambiar nuestras vidas, tiene la intención de que nuestra condición delante de Dios cambie, nuestra forma de relación con el Señor sea diferente, sea distinta, no seguir siendo los mismos. Cuando nosotros leemos el texto bíblico, somos confrontados, ¿verdad? Somos confrontados. Si leemos Santiago que dice, todo ser humano es imperfecto, pero si alguien tiene control de su lengua, esa persona es madura. Hay que leerla existencialmente, porque no se trata de leer la Biblia para aplicársela a otros, se trata de leerla para que nuestras vidas cambien, para que nuestras vidas sean la mejor versión delante de Dios por el efecto de la palabra. La palabra tiene la intención de que nosotros seamos transformados, que nosotros vayamos cambiando, seamos diferentes a
acomodándonos a la voluntad de Dios, Dios obrando a través de la palabra. Por esto, la Biblia debe leerse existencialmente. Si solo la leemos por curiosidad, hay ateos que leen la Biblia. Yo me acuerdo de un erudito mexicano, se apellidaba de la Peña, y él era una persona que sabía bastante de la escritura, entendía los géneros literarios y hablaba sobre la cultura, el momento en que se escribió, lo que significaría una frase, pero era un agnóstico. Él no creía en el mensaje bíblico. Entonces no le importaba acomodar el pensamiento bíblico a su vida. Pero nosotros creemos que es esencial una lectura que nos impacte personalmente. La tercera regla es: las narraciones históricas deben ser interpretadas por el método didáctico. Cuando la Biblia tiene narraciones históricas, estas narraciones deben ser interpretadas por el método didáctico, es decir, ¿qué nos enseñan? ¿Qué nos ilustran? ¿Qué nos muestran? Tenemos narraciones históricas como la vida de José, como la vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de Jacob. Tenemos narraciones históricas. Las narraciones históricas tienen una enseñanza. No solamente son cuentos de entretenimiento, sino que son revelación de Dios acerca de su voluntad. ¿Qué hay en esa narración histórica? ¿Qué hay en ese momento, en esa descripción? ¿Qué hay? ¿Qué se explica? Nosotros encontramos en la historia de José una historia muy interesante, muy significativa. En realidad, en José nosotros miramos una historia de un hombre sabio. Es un hombre sabio. Si usted relaciona los textos de Proverbios con la vida de José, verán que hay bastante coincidencia. En el texto de Proverbios le habla a los jóvenes de que huyan de las situaciones de peligro, que escapen de la tentación cuando la mujer impía, cuando la mujer malvada quiera seducirlos, como ocurre en la historia de José. Y Proverbios dice, huye, ¿verdad? Y José huye. Entonces van a encontrar una coincidencia entre las orientaciones de Proverbios y lo que está descrito en la manera en que obra José. Las narraciones históricas deben interpretarse por el método didáctico. Toda historia tiene una enseñanza, tiene un propósito, tiene un mensaje. Más allá del entretenimiento, más allá de la circunstancia temporal o más allá de los personajes, hay que comprender la lección. En todas las historias, ¿sí? En todas las historias. Algunas historias resultan muy aburridas, tal vez las jornadas del Éxodo, tal vez las genealogías que aparecen en crónicas, las historias de los reyes, la historia de David. Hay que interpretarlos por el método didáctico. Regla número 4. No pierdan la paciencia porque son más o menos como 485 reglas, ¿ok? Así que no pierdan la paciencia. No se crean. Son poquitas, ¿eh? Regla número 4. Lo implícito ha de interpretarse por lo explícito. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto de lo implícito y lo explícito? Lo explícito es lo que está dicho, es lo que sí está mencionado. Lo implícito es lo que no está dicho y que se infiere en el texto bíblico.
Lo explícito es lo que está manifiesto, lo que está claramente referido, y lo implícito es lo que se deduce en el texto bíblico. Déjenme darles un ejemplo, ¿no? En Mateo capítulo 22, desde el verso 23 hasta el verso 33, hay un relato de un diálogo de Jesús con los saduceos. Los saduceos son una de las sectas judías. Sectas me refiero a grupos, movimientos que había dentro del judaísmo. Saben ustedes que dentro del judaísmo había varios grupos. Estaban los saduceos, pero también estaban los fariseos y se encontraban los escribas y estaban los, se me fue, los que pertenecía a Judas, que eran los revolucionarios, la gente que hablaba de transformar la condición social a través de la fuerza, a través de la violencia, y se encontraban también los qumranitas, y había otros grupos como los terapeutas, en fin, dependiendo de la región, pues habría diferentes grupos. Aquí hay un grupo que son los saduceos, y los saduceos tienen una característica. Los saduceos pertenecen a la clase alta socioeconómica, son los ricos de su época. Y los saduceos religiosamente tienen una diferencia con el judaísmo más tradicional o con el grueso del judaísmo, y es que los saduceos no creían que había resurrección. Los saduceos eran existencialistas. Y se acercan los saduceos para tener un diálogo con Jesús y le van a decir a través de un argumento que la resurrección no es una doctrina lógica, no es una doctrina racional. Y le presentan un argumento, le dicen, a ver, maestro, hay el caso de una mujer que se casó con un hombre y murió el hombre y no tuvo hijos. Entonces, el hermano que le seguía a este hombre en su orden de la familia, cumpliendo la ley de Moisés del levirato, la tomó por mujer. Murió el hombre y tampoco tuvo hijos. Entonces el hermano que seguía la tomó por mujer y se murió y tampoco tuvo hijos. Y así hasta 7 de esos 7 hermanos la tuvieron por esposa, pero ninguno de ellos tuvo hijos. Entonces le hacen una pregunta. A ver, en la resurrección, ¿de cuál de estos va a ser esposa? El planteamiento es para para mostrar de que la resurrección no es una doctrina lógica, que tiene más bien muchos, o que tiene algunos puntos que no se ajustan a lo racional. Y luego viene una respuesta de Jesús, y entre las respuestas de Jesús dice en el verso 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Serán como ángeles de Dios en el cielo. Ok.
Esta frase, serán como ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué significa? ¿Cómo se deriva una comprensión de ese texto? ¿Cuál es la idea que se ha tomado de ese pasaje? Lo que se ha tomado de ese pasaje es que los ángeles no tienen sexo. Yo les pregunto, ¿la afirmación de que los ángeles no tienen sexo es implícito o es explícito? Voy a pedirles si pueden contestar y me pueden dar su opinión. A ver, no escucho opiniones. Bere, los ángeles no tienen sexo. ¿Es algo explícito en el texto o es algo implícito? Para mí es algo que está implícito en el texto. Ok. A lo mejor mi cabeza no está razonando ahora muy bien, que digamos, pero... Ok. Ok. ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿Está explícito en el texto que los ángeles no tienen sexo? ¿Está explícito? No, no. ¿Está dicho, está mencionado, hermana Rosalba? De acuerdo con la hermana de él, implícito, hermano. Ok. Es algo implícito. Perfecto. Muy bien, no vamos a extender el debate. No está dicho en el texto que los ángeles no tienen sexo. ¿Ok? No está dicho. Pero la mayoría de los lectores lo hemos tomado que eso es lo que está diciendo. En realidad es algo que se deduce del texto. ¿Ok? Se deduce del texto. Pero ¿qué es lo explícito? Lo explícito es que en el reino de Dios no hay casamiento. Eso es lo explícito. ¿Ok? Eso es lo que está dicho en el pasaje. En el reino de Dios no hay casamiento, es decir, en la vida eterna no hay casamiento, ¿sí? Por lo tanto, los matrimonios solo son de esta historia. Dirían algunas mujeres, uff, gracias a Dios. Ajá. Y algunos dirían, ay, qué pena. Pero bueno, dependiendo de la propia experiencia, ¿verdad? Y del momento, porque hay momentos en donde pudieran decir, que es triste y en otros momentos que eso es una buena experiencia de liberación. No, el pasaje dice que en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento. ¿Okay? No se casarán ni se darán en casamiento en la vida eterna. Eso es lo explícito del texto. Cualquier otra cosa que se deduce del texto está implícito, pero lo implícito no se puede tomar como verdadero absoluto. ¿Ok? No se puede afirmar y no se puede sostener como algo absoluto. Si yo, derivado de este texto, digo que los ángeles no tienen sexo, eso es una afirmación implícita en el texto, pero no es una verdad absoluta. Porque puede ser que haya textos en donde yo pueda entender que los ángeles tal vez sí tienen sexo. Y por esto me refiero no a que practiquen la sexualidad, sino a que sí tienen genitales. ¿Recuerdan el texto de Isaías capítulo 6? Isaías capítulo 6, donde dice que los ángeles que tiene la visión Isaías, esos ángeles que miren la visión, tenían 3 pares de alas. Con un par de alas volaban, ¿no?
con un par de alas cubrían su rostro por la santidad de Dios y con otro par de alas cubrían sus pies. La expresión cubrirse los pies es una metáfora de la genitalidad. Si ustedes buscan las frases en donde está la expresión de cubrirse los pies, tiene que ver con la genitalidad en el Antiguo Testamento. Entonces los ángeles cubrirían esa parte de su cuerpo. ¿Okay? Entonces diríamos que hay aspectos de la realidad divina, aspectos de lo sobrenatural que no son totalmente claros, que no son explícitos, que no hay elementos como para hacer afirmaciones absolutas. Las doctrinas no se deben hacer en base a lo implícito. Las doctrinas se deben hacer en base a lo explícito. Lo explícito es lo claro, lo que está mencionado, lo que está expuesto. Lo otro, pues son deducciones y uno puede deducir una cosa o puede deducir lo contrario. Por lo tanto, no es el elemento con el cual nosotros hagamos doctrina. Por esto, lo implícito ha de interpretarse por lo explícito. Lo que es más confiable es lo explícito, es lo confiable. Y lo explícito debe ayudarnos para interpretar lo implícito. ¿Me explico? Si queda claro, levanten su mano, ¿verdad? Y si no, bueno, entonces cuando termine esta explicación, abordamos algunas preguntas. Número 5, regla número 5. Determine cuidadosamente el significado de las palabras. Determine cuidadosamente el significado de las palabras. Hay palabras que pueden cambiar el sentido de las cosas. Hay palabras que pueden transformar una postura dentro del mensaje cristiano y por esto deben comprenderse muy claramente qué significa algo. ¿Qué significa algo? ¿Qué significa, por ejemplo, Mesías? ¿Qué significa Mesías? Mesías significa ungido. Mesías es el ungido. Mesías es el ungido. ¿Qué significa la palabra discípulo? Matetes significa uno que está siendo enseñado. ¿Qué significa logos? Logos, pues tiene un trasfondo de la filosofía griega. El logos se traduce como la palabra, pero se traduce como una palabra creadora, una palabra que transforma, una palabra que trae a la existencia cosas. Ese término aparece en Juan capítulo 1. En el principio era el logos era con Dios, el logos era Dios. ¿Okay? Es muy importante que se analice el significado de una palabra porque cuando uno le da un significado que no le corresponde con el original, con el idioma en el que se escribió la palabra, pues esa palabra puede ser mal interpretada.
yo me di cuenta cómo es que las palabras significan algo distinto de una cultura a la otra, ¿verdad? Nos pasaron en nuestro paso por Argentina, nos pasaron muchas situaciones que ahora me río, pero que en el momento eran de pena, de vergüenza, ¿no? Como por ejemplo el término traste, ¿verdad? El término traste. El término traste para mexicano significan las ollas, los sartenes, las cacerolas, ¿no? Son los trastes de la casa o trastos de la casa. Pero en argentino el traste se refiere al trasero, ¿no? Entonces, imagínense a mi esposa diciendo en una casa, yo lavo los trastes, ¿no? Un significado, un sentido distinto, ¿no? En la expresión, en la sugerencia o en el ofrecimiento que está haciendo una persona mexicana a lo que te interpreta alguien de la cultura argentina o uruguaya, ¿verdad? No me recuerdo el sentido que tiene en Colombia, pero hay cosas que cambian radicalmente, ¿verdad? Uno tiene un propósito de decir algo, tiene una intención de decir algo, ¿no? Eh, o la expresión de darse la vuelta, ¿verdad? Darse la vuelta. Me acuerdo en una actividad de niños, les estábamos diciendo a los niños, miren, llegan, tocan la pared y se dan la vuelta. Darse la vuelta en mexicano es girar y regresar al lugar de origen o al lugar donde comenzaron su movimiento, pero en argentino darse la vuelta significa volcarse. Nosotros mirábamos que los niños llegaban, tocaban la pared y se echaban una marometa y nosotros decíamos, ¿qué están haciendo? Pues es lo que entendían, ¿verdad? Darse la vuelta es darse una marometa. Entonces, cuando las palabras tienen un significado diferente, uno entiende cosas distintas. Imagínese esto en los textos bíblicos, que uno lea y entienda una cosa, pero que en realidad no está diciendo eso en el pasaje bíblico. Sucede entonces que es muy importante entender el significado de las palabras en su lengua original. ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? No sabemos hebreo, no sabemos griego, entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Recurrimos a los diccionarios, pero también nosotros podemos hacer comparaciones en las diferentes versiones para ver cómo lo traduce una versión y otra, y en la comparación de las versiones podemos llegar a entender el significado de una palabra, porque puede tener diferentes acepciones, diferentes maneras de mirar una frase, una expresión, una situación, y entonces hay que revisar diferentes versiones. También se utiliza una concordancia para ver cómo aparece una palabra en diferentes momentos, en diferentes experiencias de la vida. Determine cuidadosamente el significado de las palabras. Número 6. Ya vamos a la mitad. Número 6. Note la presencia de paralelismos en la Biblia. La poesía hebrea tiene un formato de paralelismos. Y paralelismo significa que lo que dice la primera frase, el primer renglón, también lo dice el segundo renglón, pero puede decirlo de manera similar en otras palabras o puede decirlo en forma contrastante. O bien puede ser que haya un arreglo para que haya un primer renglón que dice una cosa, un segundo renglón que le agrega y un tercer renglón que culmina el mensaje.
Esto se llama paralelismo. Hay que notar cómo está escrito en la Biblia, si es en una forma de poesía, porque la Biblia es rica en su lenguaje literario, pero no se debe confundir. No se debe confundir. El lenguaje poético es precioso, pero hay que tomarlo como poesía. Número 7. Note la diferencia entre el proverbio y la ley. ¿Cuál es la diferencia para nosotros entre proverbio y ley? El proverbio es un dicho. ¿Okay? El proverbio es un dicho. Es una afirmación de sabiduría, pero es eso, una afirmación de sabiduría, un dicho que se debe repetir, ¿sí? Déjenme darles un caso. 24:13 de Proverbios. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Es un dicho, es un proverbio. Es una afirmación de sabiduría, pero los proverbios son recomendaciones, sugerencias, son principios en los cuales uno puede mirar cómo puede conseguir lo mejor de la vida, cómo puede alcanzar el éxito en términos bíblicos, pero no son obligación. Son recomendaciones. A diferencia de la ley. La ley son decretos. La ley son vinculantes. La ley dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Son ley, son normatividad que no está dada como una sugerencia, como una posibilidad, no está diciendo, bueno, mira, si te parece bien, toma en cuenta esto, no matarás. La ley es un decreto, es una determinación, es una definición clara sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer. El proverbio son recomendaciones. No tienen entonces el mismo impacto, no tienen la misma aplicación. Igualmente la narración. Igualmente la narración. Las narraciones son relatos que tienen un mensaje. Las parábolas son relatos que tienen un mensaje. Hay que distinguir cuál es el mensaje que tiene la parábola. Hay estudios de parábolas que nos ayudan a comprender qué era en realidad el mensaje que estaba dando, si es una parábola contada por Jesús. Pero hay que diferenciar entre el mensaje principal en el relato y en el proverbio para no tomar lo secundario. Si yo estoy leyendo un relato donde me cuenta acerca de Zaqueo, que fue y se subió a un árbol, no quiere decir que yo también vaya y me suba a un árbol para buscar a Jesús. Como lo hacía Simón del Desierto, es la narración de un monje, se fue a vivir al desierto y vivía en un poste, en una plataforma, y ahí se pasó mucho tiempo, la gente le llevaba comida ahí y él vivió en ese lugar como una manera de separarse de lo terrenal y viviendo en un ámbito que él creía de pureza. Hay que tomar los relatos como relatos y la ley como ley. ¿Sí? Orígenes, un teólogo del siglo IV, cuando leyó la narración, si hay una parte de tu cuerpo que te sea ocasión de caída, mejor córtala. Y él se apuntó su miembro viril porque fue su manera radical de leer el texto bíblico. Si cometemos pecado con la lengua,
y somos radicales, pues nos cortaremos la lengua. No, no se trata de hacer eso. Hay que entender lo que dice el mensaje bíblico. Número 8. Número 8. Observe la diferencia entre el espíritu y la letra de la ley. Hay que observar la diferencia entre el espíritu y la letra de la ley. La letra de la ley dice no hurtarás. La letra de la ley dice no hurtarás. O la letra de la ley dice no cometerás adulterio. Esa es la letra de la ley. Pero, ¿cuál es el espíritu que hay detrás de ese precepto? Jesucristo explica el espíritu de la ley en el Sermón del Monte. Escrito está, no matarás. Pero yo les digo, cualquiera que se enojare locamente con su hermano ya es culpable de juicio. El espíritu de la ley dice no robarás. Perdón, la letra de la ley dice no robarás, pero el espíritu de la ley es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta explicación de Jesús la encontramos en la historia de el joven rico que cree que ha guardado todos los mandamientos desde su niñez, pero cuando Jesús le pone una exigencia de radical de que vaya y venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres, él se frustra y prefiere no seguir a Jesús porque le es demasiado costoso. Una cosa es cumplir la letra de la ley y otra cosa es cumplir el espíritu de la ley. El espíritu de la ley en esos mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo significa amarle como a mí mismo, significa estar dispuesto a mirar en el prójimo al Cristo necesitado, al hermano necesitado, a aquel a quien yo puedo amar, a quien puedo darle lo mejor como lo he reservado para mí. No basta cumplir la letra de la ley. No basta cumplir el precepto de no cometerás adulterio. Lo relevante es amar al cónyuge con un amor que lo supera todo, que enfrenta las adversidades, que resuelve los problemas, que supera los obstáculos. Es muy importante entonces distinguir el espíritu y la letra de la ley. Número 9. Tenga cuidado con las parábolas. Tenga cuidado con las parábolas, porque las parábolas tienen una verdad esencial, tienen una enseñanza, hay una lección que debemos comprender en las parábolas. Pero las parábolas son historias familiares, no hay que tomarlo como alegoría, no hay que tratar de aplicar cada parte de la parábola a un aspecto, a un sentido, sino el conjunto, la lección principal que tiene la parábola es la que debemos preservar. Diez, tenga cuidado con la profecía fatídica. La profecía fatídica es la profecía que ya se cumplió. Muchos de los textos bíblicos en realidad ya habían sido cumplidos en su profecía, estaban siendo aplicadas a la realidad, al momento. Cuando nosotros leemos un texto profético, no necesariamente tenemos que buscarle una aplicación en nuestro tiempo, sino ver lo que ya sucedió, ver lo que ya ocurrió. Hay textos de los profetas, textos de Isaías, textos de
de Nahum, de Habacuc, que ya tienen su cumplimiento en su propio tiempo, los textos de Apocalipsis, que tenían su sentido en el momento en el que fueron escritos. Tenemos que mirar estas afirmaciones que están dichas en un futuro, pero que ocurrieron un cumplimiento en el futuro inmediato del escrito. Estas reglas prácticas de interpretación no cubren cada problema técnico que encontramos en la escritura, son ayudas y guías para nuestro estudio. No ofrecen ninguna fórmula mágica para el éxito perfecto en el entendimiento de cada texto bíblico, pero sí ofrecen ayuda no solamente para reconocer problemas especiales en la Biblia, sino también para resolverlos. Estas estrategias, estas reglas nos sirven para ir controlando la lectura bíblica y no hacer una lectura desordenada, sino utilizarlas como una forma de comprobar que estamos procediendo de manera correcta en el estudio, en el análisis de los textos bíblicos. ¿Okay? Bueno, el estudio llega hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna parte que deseen que ampliemos? Que será bueno revisar con toda confianza. Tenemos por lo menos unos 15 minutos para abordarlo. O si bien, si quieren algún ejemplo, ustedes me dicen. Pregunta. Hermano, Sí, ¿cómo le va? Bendiciones. muy bien, hermana Betty. ¿Usted cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Se Bien. vistieron igual? Sí, no. Están uniformadas. Está calorcito acá. Ah, bueno. La pregunta es, desde el comienzo, cuando Dios estaba creando al mundo, si Jesús estaba junto con él, porque acá entendí que era el logo, ¿no? La palabra. El logos, así es, exactamente. Ajá, ¿y Jesús es la palabra o no? Jesucristo es la palabra. Jesucristo es la palabra, pero ese logos no se refiere únicamente a la capacidad de la palabra, ¿verdad? Es aplicado a el, al ser que transforma las cosas a través de la fuerza de la palabra, a través del poder de la palabra. Que Cristo estuvo en la creación, el Hijo estuvo en la creación, ¿verdad? Juan 1:1 dice que cuando todas las cosas comenzaron, el verbo ya estaba, el logo ya estaba. Además, allí también en Juan capítulo 1, en el verso 14, dice que ese logo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces se refiere claramente al Hijo, ¿no? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, gracias. La respuesta. Colosenses capítulo 1 habla acerca de cómo es que el Hijo estuvo en la creación. El Hijo es la preeminencia en la creación, ocupa el lugar preeminente en la creación. Colosenses 1, 10, 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Verdad? El Hijo está en la creación. Es el poder presente, activo, por medio del cual vienen a la existencia las cosas. Gracias, hermano. Porque muchos piensan que Jesús empezó a existir desde el nacimiento, ¿no?
Sí, algunos creen que Jesús comenzó cuando nace de María, ¿no? Ajá, Algunos creen que el Hijo comenzó ahí cuando nace de María. sí. Hay algunos que piensan lo siguiente, fíjese, dicen que Jesús y el Cristo son dos personas diferentes, que Jesús es el Hijo de María y que el Cristo es un ser divino que entra en Jesús cuando Jesús se bautiza. Cuando el texto está relatando que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, que ese es el Cristo y que viene y se posa sobre Jesús, y entonces que Jesús y Cristo son dos personas diferentes, una humana y la otra divina. Y que luego en la muerte, quien muere es Jesús, pero el Cristo deja el cuerpo y asciende a los cielos. Esos leían, entendían algunos, pero eso es algo contrario al mensaje del Evangelio. El Evangelio lo que dice es que el Verbo se hizo carne, ¿sí? Es el Logos eterno de Dios, se encarna, se hace humano y se hace humano en la persona de Jesús. Así que el proceso es completo según la naturaleza. Otros dicen que Jesús es el primer ser creado. Es el primer ser creado. Es lo primero que aparece en la creación y se asocia con la luz. Lo asocian con la luz. Me parece que los testigos de Jehová dicen que se está asociado con la luz. De Génesis 1:3 dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y que esa luz es el Hijo. Ahí lo creó. Por eso dice el principio de la creación o el primogénito de la creación. Pero el Hijo no es creado. El Hijo es engendrado. No es lo mismo crear que engendrar. El Hijo fue engendrado por el Padre en la eternidad. Gracias, hermano. Sí, de nada. Muy clarita su respuesta. Bueno. Hermano, una pregunta. Sí. ¿Cuál sería un ejemplo de un paralelismo? Un ¿Qué ejemplo de podría ser? Un ejemplo de un paralelismo. Bueno, está en el lenguaje poético, están en los salmos, están en los proverbios. Déjeme tomar algún proverbio. Bueno, vamos al Salmo 1. Salmo 1. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. El primer renglón dice, no anduvo en consejo de malos. El segundo renglón, no estuvo en camino de pecadores. Está diciendo lo mismo, con otras palabras. Eso se llama paralelismo sinonímico, porque dice lo mismo con palabras que significan igual. Palabras que significan igual. Ahora, hay frases o hay textos que son antónimos, que dicen lo contrario. En los proverbios hay bastantes de ese estilo. Ahí se me fue la cita precisa, pero dice, el hijo sabio alegra al padre, el hijo necio es tristeza de su madre. Ese es un antónimo, porque está diciendo lo contrario. ¿Okay? Hijo sabio, hijo necio. Hijo sabio produce alegría, hijo necio produce tristeza. El sentido de una verdad se crea en el impacto de las frases.
ya sea por la repetición, como lo es el sinonímico, como es como para remachar algo, ¿verdad? El salmo lo remacha, te lo digo una vez y te lo digo otra vez, ¿verdad? O bien por la comparación del contraste. Ok, entonces se puede decir que existen dos tipos de, de paralelismo. El Hay que tres. es sinónimo, antónimo, ¿y cuál sería el tercero? Se llama sinonímico, antitético y sintético. Sintético. El sintético es cuando hay como una tercera frase. Hay una tercera frase para culminar un pensamiento. Sinonímico, antitético, sintético. Sinonímico, antitético. Y sintético. Sintéticos hay pocos, pero sí existen, ¿eh? En este momento no me acuerdo una cita precisa, pero ahorita que lo encuentre se la doy. Claro. ¿Sí? Entonces el sinonímico obviamente es el que tiene la similitud, solamente está dicho con otra palabra. Sí. El antitético es el que está contrario a. Ajá. Y el último. El sintético es el que acumula argumentos. Okay. Como estoy tratando de encontrar una cita que dice, temblaron los cielos, temblaron. No me acuerdo la cita precisa, a ver si la concordancia me ayuda. Temblaron. Para ver este ejemplo. Temblar. A ver si es el Salmo 82:5. Salmo 82:5 sobre la poesía. Dice... No es. Disculpe, pastor, ¿no puede ser la cita de Mateo cuando fue la crucifixión de Jesús? ¿Cómo dice el texto? Tampoco no me acuerdo, pero me acuerdo que algo similar dice. No. Esto es porque no me quiero levantar para ir por mi manual. No, está bien, si no. Bueno, que le quede una tarea al profesor para que me resuelva la duda. No, si quiere con calma después, por ahí alguien más tiene preguntas, pastor. Ok, si hay alguna otra pregunta. Hermana Rosalba. No tanto pregunta, pero sí pues reflexionar que por la mala interpretación de la Biblia, de ahí que tenemos tanta división en el cristianismo, ¿no? Tantas doctrinas tan diferentes por no tener en cuenta pues todas estas reglas para interpretar la Biblia, ¿no? Pues ahí vemos la necesidad de verdad uno estudiar, hermano, lo que tanto usted nos ha repetido. Entonces yo deduzco de razón tantas doctrinas y tantas divisiones y por ejemplo los hermanos nuestros en la fe que nos critican, nos señalan como secta porque guardamos el sábado. Entonces, Ajá. Y la ley de la alimentación. A mí me gusta escuchar a algunos pastores eminentes en sus predicaciones y nos señalan especialmente por la ley de la alimentación y por el sábado. Entonces, Sí. pues yo deduzco esto, hermano, pues que hay tantas ¿qué? Denominaciones. Ahí tenemos ese pequeño inconveniente.
Sí, exacto. Algunas personas no toman en cuenta como el texto en su sentido original, no toman en cuenta la historia de las doctrinas, no toman en cuenta los procesos a través de los cuales vienen los dogmas, sino que toman las supuestas verdades, las repiten y ya las creen de una forma absoluta, ¿verdad? Y rechazan todo lo que es diferente, todo lo que es muy peculiar. Creo que allí en esa parte nosotros tratamos de ser muy, muy respetuosos del texto bíblico y observamos, ¿verdad?, analíticamente el texto bíblico. Mucha gente ha tomado la historia, más bien ha asimilado una doctrina como es la observancia del domingo, como si fuese lo natural, como si fuese lo normal, ¿verdad? Y no miran que no hay ningún pasaje explícito de abandonar el sábado, de dejar de lado la observancia del sábado. No hay ningún pasaje explícito. Toman algunos pocos pasajes que hay que son implícitos y los deducen de esos textos, ¿no? Como el hecho de que Pablo le dice a la gente que junten la ofrenda el primer día de la semana a lo que le van a dar para que lleve a los pobres de Jerusalén. Y lo toman, entonces la iglesia se reunía los domingos. El texto está diciendo que el primer día de la semana junten su ofrenda. ¿Por qué? Porque pues el sábado era día de meditación, día del estudio de la palabra, día de hacer lo espiritual, lo religioso, y no tanto el trabajar para ver con qué iban a participar con los pobres. Así que se basan en muchos aspectos implícitos. Igual la doctrina de la Trinidad, que por cierto está siendo cuestionada por varios teólogos muy interesantes, teólogos recientes, como lo es Hans King y Jürgen Moltmann. Han hecho un estudio sobre cómo es que la Trinidad no es una doctrina totalmente confiable a la manera de cómo ha creído toda la historia de la cristiandad. A partir de presupuestos filosóficos han hecho doctrinas cristianas. Y lo mismo con la naturaleza humana, con lo que es el ser humano. Bueno, muy, muy importante esto, ¿sí? Hermana Zoraida. Pues hermanos, pero yo decía que pues, yo quería llegar a este punto. Estoy muy contenta, me gustó mucho la clase y el Señor nos va llevando a entender mejor. Y en cuanto a lo que preguntaba la hermana Berenice, el sintético puede ser el Salmo 55:6. Dice, y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. O sea, va una cosa encima de la otra para la otra. Ese es el ejemplo del sintético. Y del antitético podía ser Salmo 1:6, que dice que el camino de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. O sea, va un paralelo. Tenemos lo bueno y aquí va el castigo. Eso era lo que quería decir. Y me gustó mucho la clase, hermano Ausencio, y Dios lo bendiga. Muchas gracias. Estaba, como dice el hermano Abraham, respirándolo y saboreándolo. Qué bueno. Gracias a Dios. Sí, el texto del Salmo 1 es antitético porque es lo opuesto, lo contrario.
¿Okay? Y si este texto del 55:6 es un sintético. ¿Quién me diese alas de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, ¿no? Va uniendo ideas para establecer una última, ¿no? Porque lo que está afirmando es esta pretensión de escapar de una situación de aflicción. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Creo que ya terminamos el tiempo. Perfecto. Nos encontramos primeramente Dios el día lunes para nuestra siguiente sesión. Por esta semana no tienen todavía tarea. Les quiero recomendar que vayan leyendo el libro de Hans Kung. Lean ese libro que se llama Pensadores, Pensadores Antiguos, Pensadores Antiguos de la Cristiandad. Ese libro ya lo tienen ahí en el material, ¿sí? Porque de ese libro van a hacer la clase expositiva que les va a tocar a los diferentes grupos, ¿verdad? O les va a tocar trabajar por grupo. Así que vaya leyendo ese libro para que cuando ya les toque la presentación de la clase, pues estén bien informados y hagan una buena presentación. ¿Ok? Esa es la recomendación. Por lo pronto, pues aquí terminamos. Dios les bendiga y termina la grabación. Muchas gracias, hermano. Clase muy interesante como todas. Ok. Nuestro técnico está distraído porque no ha terminado la grabación.